yo soy de la licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace 3 años que empecé a desarrollar mi proyecto de investigación, de investigación en el marco de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad y que es parte de mi proyecto de final de grado. Y bueno, nada, en Córdoba, en el marco de la universidad, tenemos muy pocos recursos para la formación en estudios orientales y específicamente en literatura oriental. Me he encontrado con gente que tiene interés en hacer ese tipo de estudios, pero bueno, siempre muy autodidacta, compartiendo un par de discusiones nimias, a sabiendas de que en otros lugares del país había otros recursos y que bueno, nada, nuestro conocimiento siempre era desde la subjetividad, etc. Y bueno, nada, yo no sé si les voy a poder contar los problemas metodológicos que he tenido, porque imagínense que con esta cuestión de que de repente había una persona en letras que quería estudiar haiku, algo tan que vos dices, bueno, haiku y Japón sí o sí, no tenía ningún recurso y ahora, bueno, se tiene que sortear muchos problemas también de escritura metodológica, pero bueno, yo también vengo del ámbito de la hermenéutica y bueno, de los estudios de filosofía y literatura, específicamente el postestructuralismo, y bueno, trataba de articular esas lecturas con los estudios de haiku. Por eso, nada, yo les voy a leer estas 2 hojitas que tengo porque creo que si no, no les podría explicar porque tengo todo como muy desordenado, que es lo que he mandado, bueno, como propuesta para participar en el workshop. En primer lugar, o sea, que más o menos es un diagnóstico de cosas que todos ya saben, así que bueno, no creo que pueda decir mucho más que eso. En primer lugar, interrogar el método en el marco de estudios que abordan las literaturas en otras lenguas involucra preguntas en relación con la delimitación de una postura ética que se configura a partir de cierta responsabilidad por el objeto, con la constante vigilancia epistémica que éste implica. Lo que implica desde un comienzo un cuestionamiento de los términos cognitivos de sujeto y objeto en el marco específico de lo que suele denominarse como la era posaurática del postconsumo, de la post o transmodernidad. Cabe preguntarse sobre los alcances y las limitaciones de quién, cómo y de lo que, quién y quiénes se investiga. Es decir, cuáles y cómo se determina el acceso o los accesos a los objetos. Cuáles son las limitaciones o resistencias presentes en los objetos de estudios. Dichas preguntas tienen el fin de repensar los modos de tratamiento de aquello que se presenta como el resto, como lo ilegible. Esto es, resistencias de lo que solo puede decirse que no puede decirse nada. Además, una pregunta por el método en el marco de estos estudios orientales y japoneses en particular está advertida de esa violencia orientalista. Para ello, una tarea fundamental es la sistematización y el relevamiento de la visión occidental contemporánea sobre el Japón y el lugar que ocupa en el pensamiento occidental. De este modo puede formularse un foco de discusión sobre los métodos o qué modos de tratamiento posibles permiten escapar a cierta exotización o sobrevaloración, y creo que incluiría la banalización, de las producciones japonesas en la contemporaneidad, pero que a su vez nos permitan visibilizar la singularidad de dichas producciones. Esta cuestión puede resumirse en 2 preguntas consecutivas. ¿Cuál es la distancia del pensamiento occidental y del pensamiento japonés y cómo recorrer esa distancia? En nuestra investigación, el deseo de conocer y la pregunta sobre cómo avanzar sobre el objeto se topa con una imposibilidad fundamental: el lenguaje. El trabajo con el haiku nos presenta este problema de inmediato, obligándonos a tomar posiciones teóricas y analíticas que se le adecúen y admitan sus alcances. El japonés no solo acarrea el contenido cultural en su máxima expresión, sino que también la escritura japonesa nos enfrenta a un sistema que no responde al continuo lineal verbal temporal de las lenguas alfabéticas. Esta cuestión nos ha llevado a formular la hipótesis de que en el kanji, en la escritura japonesa, posee una fuerza que anima la significación. Dicha fuerza que atraviesa la escritura es la que da al haiku su potencia poética. Pero ¿cómo revelar esa fuerza? Esta cuestión está reducida, creo, que a un problema del método y a una violencia inherente a este, que negocia con las posibilidades de trabajar en el haiku, en su idioma y en la intención de prescindir de las pautas formales que encuadra esta poética. El método, en cuanto a camino a transitar, ya es de por sí una experiencia que debe regularse para servirnos de sus efectos.
Creemos que dicho camino y el modo de pasar a través de él es el que debe ser discutido, disputado y pensado en común y comunidad. La necesidad de trazar para comprender la fuerza del haiku aparece cuando nos proponemos realizar, y este es uno de los conceptos teórico-metodológicos de mi investigación, una cartografía crítica que, antes de señalar las pautas formales del haiku, revele las relaciones que establece con la experiencia del mundo que vela. Así también, frente al haiku, entendido como una poética del acontecimiento o del instante, intentamos pensar un método que se aproxime a la escritura japonesa con la confianza de que en ella podamos revelar espacialidades y temporalidades de intención, la relación del haiku con las materialidades del mundo, cuerpo, naturaleza y todo lo que resta de lo sensible. Y nuestra meta, en ese sentido, entiende que dichas relaciones y tensiones, como resistencias que revelan la singularidad de esta forma poética, nos llevan a ser un mapa crítico de las mismas. Nos permite un conocimiento específico sobre aquello que el haiku suscita, el modo en que opera su estética y su potencia poética. De enorme respeto, y desde ahí hago los comentarios. Me quedan a mí cosas picando. En realidad, la primera cosa que quisiera mencionar, que es algo que hablamos con Nacho ayer, es la necesidad casi metodológica de la lengua, en el sentido de que el conocimiento de la lengua del área, o por lo menos de una de las lenguas, digo una porque India tiene muchas más, pero bueno, en principio facilita una comprensión casi intangible del sujeto o el objeto, como cada uno lo considere, de estudio. Entonces, la verdad es que, si bien no creo que uno tenga que detener el proceso de su investigación porque no tiene un nivel de lengua, sí creo que cualquier momento de la investigación se debe acompañar en paralelo con un proceso de profundización del conocimiento de la lengua. La segunda cosa que me queda picando es con respecto al tema de la identidad y esto de la pureza e hibridación. ¿Cuál es el espacio donde algo hibridado es menos legítimamente japonés que algo menos hibridado? Como es una discusión a dar y, digamos, mucha teoría de identidad, tal vez lo que cabría hacer es una distinción metodológica en el proyecto acerca de qué voy a considerar japonés, que facilita, digamos, claro, porque el tema, hay el último libro de Grimson sobre eso, lo que hace es señalar que cultura e identidad no tienen los mismos límites necesariamente. Entonces, en la misma matriz cultural, el espacio identitario se puede mover y no coincidir exactamente. Me parece que eso, digamos, facilita, y que hay pie metodológico con que uno aclare cuál es la perspectiva que adopta en el proyecto. Eso facilita enormemente, porque además yo pensaba en esto que vos decías, bueno, en general la gente acá tiene muebles con patas, ¿no? Y de eso modifica, digo, lo que uno hace con un futón o lo que fuere. Sí, pero es como, yo te pongo el ejemplo de un país católico. Uno podría decir, ¿es menos católico alguien que va y se tira las cartas que otro que no lo hace porque eso no está contemplado en su creencia? Probablemente podríamos discutir horas, pero es más fácil si uno lo aclara metodológicamente. El católico va a hacer esto, y entonces el que lee decodifica lo que yo le estoy diciendo y no la universalidad de eso. Y otra cosa que me parece interesante es que el conocimiento de la lengua lo que permite es esto que hablaban Rodolfo y la doctora, coincido con lo que venías diciendo del sujeto y etcétera, y creo que a falta de hipótesis, idea generadora viene bien, con todo el respeto por las hipótesis y los muy cuantitativistas, que me parece que no es el caso. Es que lo que están planteando habilita una lectura concreta acerca de la circulación de conceptos. Entonces, es una buena oportunidad para que, por lo menos en nota al pie, con el conocimiento de la lengua, en primer lugar, uno pueda ir a fuentes concretas de autores japoneses, primera puesta en valor que uno debería asegurarse de tener, porque si no, no estamos hablando del sujeto japonés, estamos hablando de una narrativa súper interesante que es válida, mientras uno tenga en cuenta que no está hablando del sujeto Japón, sino de la construcción sobre eso. Me parece que esas cosas, de todo lo que dijeron, me queda picando. Y en el caso de la colega de Córdoba, me parece muy interesante el tema de la traducción del haiku, ¿no? Y de los sentidos, probablemente porque la teoría de traducción ya
dijo desde Beruti en adelante, y uno puede estar de acuerdo o no, que en realidad la traducción y la investigación en general no es un área libre de valores. Entonces, ¿quién traduce y desde dónde? No es inocente en la traducción, digamos, no hay una traducción única. Y de hecho, en el homenaje que se hizo al embajador, creo que fue ayer, en realidad lo que se planteó muy claramente desde Quartucci, que creo que no está acá, es la traducción que hizo Octavio Paz de determinados textos, que claro, entre el embajador y la traducción de Octavio Paz había una distancia, que bueno, me parece que también es importante hacer visible desde los trabajos esta cuestión que mencionaba la doctora, desde la perspectiva. No hay verdades absolutas en la investigación, precisamente la característica de la ciencia es eso, que es perfectible, que es un mientras tanto, y bueno, rescato de eso, chicas, súper interesantes todos los trabajos y esto que nos permiten intercambiar. Muchísimas gracias. Yo tuve el presentimiento porque ahora Nacho sí quiere hablar. Sí, en verdad me la dejó picando Lía porque un poco sigue la conversación de ayer y quizás es un aporte para sumar, digamos, de por qué insistimos en la adquisición de la lengua y digamos, o de las lenguas del área cuando hacemos esto, y en parte tiene que ver con, o se vincula con esta idea, ¿no?, de tomar al sujeto como sujeto, y una de esas tiene que ver con lo que pasa a menudo, que es cuando uno no tiene conocimiento de esas lenguas, aproxima las producciones a partir de marcos metodológicos o marcos teóricos que tienen que ver con nuestra formación o con escuelas occidentales, y relega o simplemente ignora, digamos, la idea de que estos sujetos son productores de teorías también, no solo de, digamos, el haiku como poesía, sino de conocimiento del haiku, estudio del haiku, teorías literarias que acompañan esa producción de haiku. En el caso, digamos, de las teorías políticas, por ejemplo, las ideas sobre la producción del Estado, es decir, el ejercicio del poder que hay, por ejemplo, en China, en la tradición china, es distinto leerlo en una traducción que leerlo de la fuente primaria con los comentarios. Aparte, incluye una forma de aproximación a las tradiciones de comentario, es decir, a las formas de producir teoría que hay en esas distintas áreas, ¿no? Entonces, aporta eso, ¿no? Así, ahí, digamos, bienvenido el esfuerzo para los que están y estamos todavía estudiando las lenguas estas, porque no son fáciles, no son lenguas que se aprenden en 2 años, y mucho menos. Entonces es un proyecto constante estar vinculándose, hay distintos niveles de esas lenguas. Entonces digo, básicamente siguiendo un poco la línea de lo que decía y lo que mencionamos acá, es eso, es decir, la lengua nos permite aproximar la producción de conocimiento desde las categorías de los mismos sujetos. Sí. Es que si no, no podría haber co-construcción de conocimiento. Yo soy lingüista, así que o sea, no hay co-construcción de conocimiento si no partís del conocimiento. Vos como investigador, el conocimiento del otro es empezar por el conocimiento de esa lengua. Yo por suerte igual me dedico a la imagen, pero Claro. igual de todos modos hay un montón de gente que escribió en japonés sobre la imagen. Yo después no voy a hablar ahora, pero voy a retomar eso después de la perspectiva del discurso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Me encantaría tener el nivel de japonés ideal para poder leer toda la teoría del haiku en japonés directamente sin traducirla, solo para mí. Bueno, pero en el caso de la poesía, sí, a mí, bueno, yo creo que ayer decía el profesor, mira, que traducir poesía es otra cosa, y es trabajar con otros materiales, etc. Y estar en un nivel de intraducibilidad en la lengua dentro de la propia lengua, ¿no? Y por ahí, como que mi pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer que metodología, odio la palabra metodología, podemos usar, por eso estoy aquí, qué modo de acercarnos a eso, digamos, a eso, e introducir dentro del lenguaje, porque por más que yo aprenda todo el japonés que pueda, chino, japonés, bueno, siempre hay un lugar donde la lengua es muy opaca, digamos, o sea, y ahí donde no vamos a llegar, digamos, donde me ponen, no sé, encima el japonés que tiene la caligrafía donde vos no puedes obviar que se ha dibujado el trazo más grueso o menos grueso, eso, sino bueno, a mí como que mi gran incógnita, creo que será ahora y para toda la vida, es cómo hacer para entrar ahí. Ahí hay que ver o hay que leer. Eso es totalmente ilegible, digamos, y eso me encantaría como que se ponga en común, porque nada, hablo de la poesía, yo no sé si eso surgirá
en la teoría, porque no tengo ese nivel de japonés para leer, digamos, pero como que yo creo que la poesía japonesa juega con eso, está ahí, digamos, ahí está su potencia, digamos. Me permite una postilla y después salimos y nos relajamos un poco y prepárense para que después el tramo siguiente va a ser más largo. Relacionado con lo que decían recién, se me ocurre en relación del haiku, que obviamente entender el haiku dentro de la lengua es muy importante, pero en relación con lo que estaban diciendo recién, bueno, quizás estaría la trampa de ver que ese es el sentido fijado del haiku y que la trampa de que hay un sentido del haiku, y en el sentido de que como no hay que traducir quizás el haiku del japonés al japonés como quizás fuera el Genji Monogatari, que sí hay traducciones al japonés contemporáneo, puede haber adaptaciones, etc. La divergencia de las traducciones justamente entre personas que saben japonés y castellano y las discusiones que hay en esas traducciones fijan y materializan justamente la diversidad de ese sentido. Entonces, buscando la diversidad de las traducciones es otra forma de acceso a eso que antes parecía que tenía un único sentido. Eso se estudia mucho en el análisis del discurso entre producción y reconocimiento. Bueno, vamos a una pequeña pausa y después seguimos.